programa de análisis de TN23 a la medida. Es un gusto saludarlos. Sandy, buenas noches, ¿cómo estás tú? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a su programa. Es un gusto compartir con ustedes los temas relevantes y darle acompañamiento en el análisis a Julio Talamonti. Julio, hoy vamos a iniciar hablando de un tema que, bueno, en este programa hemos hablado varias veces de esta entidad, la Corte de Constitucionalidad, que no deja de ser noticia. Claro que sí, Sandy, yo creo que la Corte de Constitucionalidad no deja de ser noticia porque en el ínterin que se preparaba este tema, te cuento, ya el Procurador de los Derechos Humanos interpuso un amparo para volver a autoamparar a los señores magistrados de la CC. Pero, ¿quieres ver el contexto de lo que estamos hablando? Iniciemos entonces, mientras les mostraremos la información, vamos de lleno con el análisis. La solicitud de retiro de inmunidad de los togados de la Corte de Constitucionalidad Gloria Patricia Porras, Francisco de Amata Vela, fue presentada por la abogada penalista Brenda Santizo, en representación de la organización civil Guatemala Inmortal. La solicitud de antejuicio en contra de Porras y de Amata Vela fue por la supuesta comisión de los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución y prevaricato. El vocero del organismo judicial, Mario Sicaviza, informó que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aceptaron para su trámite la petición del retiro de inmunidad de manera parcial. Sobre los hechos segundo y tercero, luego del análisis que se realizó, se determinó que no fueron planteados por razones espurias políticas o ilegítimas. En consecuencia, se otorga parcialmente el antejuicio porque tales hechos deben ser conocidos por el Congreso de la República de Guatemala. La abogada penalista en la petición de antejuicio presentó 3 argumentos, 2 fueron aceptados. El último no fue tomado en consideración. Este atacó el fallo de la Corte de Constitucionalidad sobre elegir al sustituto del exmagistrado Neftalí Aldana. Dicha elección ya la hizo la Corte Suprema de Justicia, eligiendo a Roberto Molina Barreto como sustituto del exmagistrado Neftalí Aldana. Bueno, y corre va de nuevo, diríamos, Andy, porque este tema ya lo habíamos platicado precisamente acá, cuando estaba antes, casi empezando la pandemia del COVID-19, y ya lo hemos hablado en varias ocasiones, como de alguna manera, bueno, no sé, un proceso que al final de cuentas termina siendo legal, se vuelve un chiste de carácter político, jurídico, mal disfrazado, y a ver qué pasa en esta ocasión, ¿no? Sin duda alguna, Julio, porque, bueno, esta es sin duda una de las formas de ver también quién anda el pulso. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia ya dio luz verde para que se pueda conocer este antejuicio. También los magistrados de la CC ya han hecho su parte. Tú ya mencionabas, el PDH también está haciendo la suya. Entonces, al final, ¿en qué va a parar esta situación, Julio? ¿Por qué nos pones en contexto sobre las situaciones y sobre los recursos que se han planteado por este tema? Con mucho gusto, Sandy, porque este es un círculo vicioso jurídico de nunca acabar. Veamos, por favor, entonces, los datos aquí en pantalla junto con nuestra producción. ¿Sabe usted? A ver, examinemos los argumentos de la Corte Suprema de Justicia, Sandy, respecto al antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia argumenta que por mandato constitucional la CC no tiene facultades para decidir quién preside la Corte Suprema. Afirman que se extralimitaron al ordenar quién tenía que presidir este alto organismo. También tomaron en cuenta el autoamparo que se recetaron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para evitar que el Congreso conociera en su momento el antejuicio en su contra por el caso de la elección de Cortes, que es otro caso que está por ahí pendiente y que no se resuelve nunca. Un razonamiento quedó fuera. El hecho de que la Corte de Constitucionalidad continuó emitiendo resoluciones pese a no estar integrada en derecho. Sin embargo, el argumento no fue aceptado, pues ya se juramentó a Roberto Molina Barreto como magistrado. Y entonces ahí tenemos esta situación. Nuevamente la Corte Suprema de Justicia da luz verde, al menos en teoría, para que se pueda empezar el proceso de saber si se le quita el derecho de antejuicio a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, sí o no. Esto se resolvería de una manera muy simple, que nadie tuviera derecho a antejuicio, para empezar. Exacto, Julio. La verdad es que se complica mucho porque sabemos cuando se interpone un amparo para evitar, en este caso, que sean
pues investigados, que proceda el tema de quitarles el antejuicio, el derecho de inmunidad. Bueno, son los amparos, uno de los recursos que se solicitan ante la CC. Pero qué complicado también que llegue, si llega un recurso en tu contra, obviamente tú no lo vas a avanzar, sí. Tú no lo vas a aprobar. Entonces también en este caso, ¿qué se tendría que hacer? Porque prácticamente estos dos magistrados que son señalados no deberían de conocer su propio amparo, Julio, porque darse la razón a ellos mismos es como número complicado. Uno. Y número dos, no debería ser la misma Corte de Constitucionalidad, aún de que no estuviesen estos dos magistrados, la que resuelve sobre el tema de si se ampara o no a propios miembros de ese organismo. Es que esto es ser juez, ser árbitro y ser todo el protagonista de una película, ¿no? Al final de cuentas es una autocracia jurídica. Y aquí es donde nosotros vemos precisamente una dictadura legal, en el sentido que yo creo que la Corte de Constitucionalidad ha extralimitado en muchas ocasiones aquellas funciones que constitucionalmente le corresponden para llegar a esto. Pero bueno, también digamos algo, ¿no? Ellos están haciendo uso de lo que dicta la ley, así que habría que preguntarnos en su momento quiénes hicieron esa propuesta para que efectivamente también fuesen los propios magistrados de la CC los que conocen y al final de cuentas si resuelven un amparo que se interponga en otra instancia en su contra. Eso no tiene lógica, no tiene sentido, no tiene razón. No tendría, Julio. Y hemos visto también que en otras ocasiones ha pasado las solicitudes de antejuicio contra algunos magistrados de la CC, pero cuando llega entonces el tema de amparo, de ciertos recursos para frenar, ahí se quedan, no proceden. Correcto. ¿Pasará nuevamente esta situación o cuál sería la vía, Julio, para que finalmente llegara al Congreso? Porque sabemos que en este momento sería entonces el Congreso que tendría que conocer ese antejuicio y determinar si pueden ser investigados o no. Pero te digo qué es lo que va a pasar aquí sin ser mago, vidente, ni teniendo poderes extrasensoriales. Esto es muy sencillo, ya se ve cómo la estrategia política sigue siendo la misma. La Corte Suprema de Justicia dice, no, yo soy un poder del Estado, entonces vamos, mandemos el tema del antejuicio porque se extralimitaron en sus funciones constitucionales los magistrados de la CC. Inmediatamente viene el Procurador de los Derechos Humanos, como ya pasó en otras ocasiones, interpone el amparo y obviamente ¿qué es lo que va a resolver la CC? El denominado, por así decirlo, no va a resolver el autoamparo, porque es un amparo a los mismos miembros de la Corte de Constitucionalidad y esto ahí una vez más va a quedar sin efecto. ¿Y hay alguna manera de revertir ese resultado, Julio, o legalmente no se puede? Porque por el momento, hay que analizar este punto legal también. Mira, por el momento, digamos, de conformidad a la ley, no, pero sí hay una solución. Bueno, dos. La primera, a muy largo plazo, o un mediano o largo plazo, es llegar y hacer desde el gobierno las propuestas contundentes para hacer una reforma constitucional. Yo sé que a mucha gente le causa algún resquemor el hablar de esto, pero la reforma constitucional primaria debe ir orientada al tema de seguridad y de justicia. La Policía Nacional Civil no tiene rango constitucional. La elección de cortes vemos que es un circo, ¿verdad?, de los romanos, pan y circo puro. Y el hecho de que la Corte de Constitucionalidad debería pasar a ser lo que es en cualquier otro país, una de las cámaras más de la Corte Suprema de Justicia, porque si no deja de ser suprema. Y además es uno de los tres poderes del Estado y por encima de estos tres poderes del Estado, ahora la misma CC, malinterpretando la Constitución, pues se ha constituido en un suprapoder. Y luego el otro camino es muy sencillo, es decir, que la Corte Suprema de Justicia y que el Congreso de la República simplemente hagan uso de la Constitución, que es la que normalmente no hace uso la Corte de Constitucionalidad, y se amparen en el artículo 44 de la Constitución, ya lo hemos dicho varias veces, 175 constitucional y 204 constitucional, porque cuando una resolución es emitida en contra de derecho y en contra de la resolución, ya lo sabemos y tú lo sabes perfectamente, lo dice siempre, es nula de pleno derecho, o sea, nula ipso iure. Quisiera que agregáramos otros datos, Julio, porque ya hemos mencionado, no es la primera vez que ocurre una situación como esta, no es la primera vez que hay un intento de eliminar la inmunidad para los magistrados o algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad para proceder a una investigación y proceder contra ellos penalmente, pero se ha quedado así.
como un intento. Como un intento únicamente, así es. Entonces vamos por favor con nuestra producción, ahí tienen en pantalla estos otros datos que son importantes para el análisis. Esta no es la primera ocasión, tú lo has dicho. Entonces el siguiente paso será que el Congreso conforme una vez más una comisión pesquisidora, al menos hasta que le dé tiempo, para que tenga las pruebas tanto de cargo como de descargo de los magistrados constitucionales. En teoría, Sandy, en un mundo de Estado de Derecho y de certeza jurídica real debería pasar lo siguiente. En caso la comisión considere que sí existen evidencias contra los magistrados de la CC, el Pleno deberá votar si con mayoría calificada autorizan que se levante el derecho de antejuicio, en este caso 107 diputados. Si esto llegara a suceder, entonces los magistrados de la CC, estando aún en el ejercicio de su cargo, porque obviamente eso no se les quitaría, estarían siendo o podrían ser investigados por el Ministerio Público y en algún determinado momento hasta podrían llegar a ser incluso aprehendidos a través de una orden de aprehensión que se gire por parte del ente investigador. Pero esto en Guatemala no va a pasar porque el autoamparo es inminente. Sería incluso un poco más fácil que si se conforma una comisión pesquisidora, los que integren la comisión pesquisidora pudieran tener algún tipo de repercusión, porque ya ha pasado también, ¿te recuerdas? Sí. Que se actuó en contra de una de las comisiones, luego se presenta, lo declaran inconstitucional y así se han realizado distintos procedimientos. Vamos a esperar entonces qué es lo que pasa, porque lo que sí es de que debe imperar también es el respeto a la independencia de poderes. Entonces, sí, nos preguntamos un poco cuáles son las funciones de la CC, porque a veces nos hacen dudar entonces sobre cuáles son estas al ver que se meten en temas que en teoría deberían dejar que los organismos resuelvan a nivel interno, ¿no? Hoy para este caso y antes de cerrar el tema, Sandy, así como para muchos otros que veremos en distintas situaciones, no solo de la Corte de Constitucionalidad, sino que de todos los temas jurídicos, penales generalmente aquí en Guatemala y jurídicos políticos, quiero usar esta frase por primera vez aquí en A la Medida, pero que creo que va muy ad hoc, es la injusticia de la justicia. Por eso es que hablo de la reforma constitucional en este tema. Vamos a la pausa. Así es, hacemos una pausa, pero cuando regresemos hablaremos acerca de la situación de las escuelas públicas luego de los fenómenos tropicales que ha pasado por nuestro país. 416 escuelas, eso es al menos el dato que da el Ministerio de Educación, dañadas por las tormentas ETA y IOTA. Hablaremos ahora entonces sobre la situación de las escuelas dañadas por el paso de ETA y también de IOTA. José Martínez nos tiene preparada esta información, nos vamos a enlazar con él para que nos dé los datos acerca de la situación de las escuelas públicas con los distintos daños que se han registrado. Adelante, José Martínez, buenas noches. Así es, Andy. Precisamente esta tarde conversamos con el viceministro de Educación sobre el tema de los daños que dejaron las tormentas ETA y IOTA por territorio nacional. Escuche usted, más de 400 establecimientos educativos resultaron con daños. Tenemos sus declaraciones. Escuchemos. Sí, nosotros hemos hecho una verificación de todos los establecimientos que han sido dañados en estos últimos días. Al día de hoy tenemos contabilizados 416 establecimientos con daños, pero seguimos todavía verificando. Podría incrementarse un poquito el número, pero al día de hoy tenemos 416 establecimientos dañados. Y viceministro, no sé si ya se ha planteado alguna estimación de gastos en los que se tenga que incurrir con la reparación de edificios. Sí, nosotros ya hicimos una evaluación previa, tenemos ya un monto estimado, pero ya en estos días salen los evaluadores. Ya tenemos a supervisores de campo, donde ya les estamos entregando las fichas técnicas para que ellos hagan el levantado de la información y establecer los costos reales que va a tener la reparación de estos 416 establecimientos. ¿Cuándo podría estar listo ese dato? Yo creería que en término de 8 días ya tenemos el dato del monto exacto que se va a necesitar para el tema de la inversión en la reparación. En relación a las áreas más afectadas, ¿cuáles son los departamentos o municipios donde se ha tenido mayor afectación? Sí, en este caso ha sido Alta Verapaz e Izabal, que es donde hemos tenido mayor impacto. ¿En esta está la totalidad de los departamentos? No, ahí tenemos la mayoría, de hecho estamos aprovechando para hacer una verificación en los demás departamentos porque tenemos dentro de nuestro proyecto poder hacer reparación a más establecimientos con el tema del plan de reactivación económica que se va a aprobar en el tema del presupuesto. Vamos a llegar a casi 1.200 establecimientos, entonces tenemos a todos los técnicos de campo haciendo esas verificaciones. ¿Cuánto tiempo, viceministro, se podría llevar la reparación? En el caso de los que fueron dañados ahorita con la tormenta, nosotros estamos planteando que a mediados de diciembre
estaremos realizando las transferencias a las organizaciones de padres de familia para iniciar de manera inmediata con la reparación y poderlos tener antes de iniciar el ciclo escolar. Bueno, para la próxima semana entonces se podría conocer este informe de valoración de los daños de estas 416 escuelas y también pues se espera que para inicios del próximo año estas puedan estar reparadas. Sandy, mi reporte de Dinamo, regresamos al estudio central de A la Medida. Buenas noches. Buenas noches, José Martínez. Muchas gracias por darnos a conocer esta información actualizada de cuál es el panorama entonces luego de estos fenómenos tropicales que se han registrado en nuestro país y cómo está la infraestructura en los establecimientos educativos públicos. Julio, este es el panorama que se tiene. Vemos entonces la necesidad también que hay de poder reparar las mismas porque no sabemos en qué momento se pueden regresar a las clases presenciales y las necesidades pues son obvias. Ahí hay varios centros que ya tenían precariedades y ahora con esta situación se complica aún más. Son mayúsculas las necesidades, evidentemente, en el tema educativo y sobre todo ahora que hablamos de daños estructurales en más de 416 edificios que están hechos para, en teoría al menos, albergar de una manera cómoda, llamémosles así, aunque no en todos los casos es de esa manera, a los estudiantes. La gran oportunidad ante esta amenaza que tiene el Ministerio de Educación es que el 2021, tal y como tú lo dijiste, no empezará los primeros meses con clases presenciales. Así que en teoría no debería haber excusa para que estas escuelas no estén remozadas, arregladas y acondicionadas a tiempo. Sin duda alguna, es una de las prioridades que se le tiene que dar para pues ya los proyectos del próximo año, Julio, porque también aprovechando que los niños no están llegando a las escuelas, se pueda tener el tiempo para hacer las reparaciones correspondientes, ¿no? Porque a veces es complicado cuando tienes pues personas que están allí, también porque tienes que guardar pues ciertas precauciones cuando se está construyendo, entonces este es el momento de ir priorizando y sin duda alguna la reparación de escuelas es una de ellas. Una gran prioridad. Veamos unos datos, por favor, con nuestra excelente producción, ahí las va a encontrar usted en su pantalla. Ante el daño causado a las instituciones educativas públicas por las tormentas tropicales, la oportunidad de poder arreglarlas es real, pues no se empezará el año de forma presencial. Necesario es que el Ministerio de Educación identifique, Sandy, cada uno de los daños estructurales o de cualquier otro tipo que las instituciones educativas públicas sufrieron e invierta en remozarlos. Una de las primeras propuestas por parte del Ministerio de Educación es recurrir a fondos de un préstamo del BID para las reparaciones requeridas. Ahí es donde ya empiezo a no estar de acuerdo con esta forma de financiar este tema. Antes de recurrir a los préstamos, aquí en A la Medida siempre tratamos de dar alguna alternativa. Importante sería el poder identificar por parte del Ministerio de Finanzas fondos no ejecutados de otras instituciones del Estado, siempre hay, te lo aseguro, siempre hay, y solicitar las transferencias presupuestarias para tratar de evitar más endeudamiento y de esta manera canalizar y utilizar de mejor manera los pocos recursos que se han tenido este año, que son precarios, y no generar endeudamiento en algo que es necesario, que es la remoción de escuelas. Así es, Julio. Y mira, en este momento que los estudiantes, pues bueno, estamos en esta situación, afortunadamente también no se complicó en cuanto que ellos estuvieran en las aulas, sí, que se pudiera dar una situación pues más complicada a la que se ha registrado. Todo pues fue encajando finalmente. Pero también marca entonces la necesidad de hacer una evaluación profunda de todos los centros educativos, porque esto nos estamos dando cuenta por estos fenómenos naturales que se han registrado, los daños ocasionados, pero también sería bueno hacer una revisión de todos los establecimientos, cuáles son las necesidades que se tienen e ir pensando en invertir, Julio, hacer las mejoras correspondientes. Yo creo que va a haber tiempo también de poderlas hacer, entonces sería oportuno aprovechar, obviamente dar prioridades, pero también hacer un recuento de las escuelas que tienen necesidades y de qué tipo. Ahí está, Sandy, precisamente lo que tú dices, por eso siempre me gusta comentar esto. Menos Estado y más inversión, es decir, más dinero del gasto público que se aproveche para este tipo de inversiones. Para terminar este tema, ¿me permites presentar datos finales que usted verá en su pantalla televisiva en este instante? Y escuche, la educación como derecho fundamental es de cajón uno de los temas prioritarios que el Estado de Guatemala debe atender. Sin embargo, aún falta mucho por realizar. Las cifras oficiales dicen que 1.200.000 guatemaltecos, Andy, no
nunca han tenido la oportunidad de ir a una escuela. Estudios internacionales, sin embargo, nos indican que son más de 4 millones las personas que son analfabetas en este país por distintas razones, particularmente la pobreza y falta de oportunidad. Importante entonces que el Ministerio de Educación haga todo lo posible y hasta lo imposible para garantizar que exista una calidad educativa en un ambiente seguro y adecuado para los estudiantes. Este es un deber del Estado y es un derecho humano. Así es. Y bueno, con esto vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos hablamos de prioridades, Julio, ya hablamos entonces del sector educativo, cuál sería una de ellas, pero si nos vamos a otro ámbito, por ejemplo, el tema de las municipalidades, hay unas prioridades que hay que tomar en cuenta, como el ordenamiento territorial. Perfecto, regresemos y hablamos de eso. Mientras tanto, por favor, usted no cambie. Las otras 235 han presentado sus estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico de sus territorios. Desde la CGPLAN nosotros impulsamos a las autoridades municipales a hacer todo un proceso de planificación de sus territorios. El proceso se denomina PDMOT, que es Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial. Muchas de ellas ya cuentan, al menos 235 de las 340 municipalidades con su PDM, y también este PDM cuenta con un capítulo en temas de evaluación de riesgos y atención de las emergencias. Es así que aprovecho de hacer el llamado a las autoridades municipales a que no han hecho su plan de desarrollo y de ordenamiento territorial a hacerlo para estar preparados cuando estas emergencias vengan. Bueno, es que a veces es increíble, Sandy, cuando hay un mandato que es legal, en este caso a través del Código Municipal, y simple y sencillamente muchas, porque no podemos decir son pocas, muchas, 135 son muchas municipalidades que se lavan las manos. Bueno, y de las otras 200 y pico, habrá que ver cuáles planes de ordenamiento territorial realmente se implementan de una manera efectiva, ¿no? Exacto, Julio. Sabemos que cada vez que ocurre un fenómeno natural como los que se han registrado últimamente, se evidencia una y otra vez la necesidad que hay de realizar este ordenamiento territorial, de tener mayores controles en cuanto a la dotación de licencias de construcción y también verificar si se construye con una licencia, porque ese es otro escenario también que se puede estar registrando, que no se tenga el control de los lugares donde se están realizando estas construcciones y los permisos que se puedan tener. Sí, es correcto, Sandy, definitivamente que esto es así. Veamos unos datos para poner más contexto a este tema. Ahí los tiene, por favor, usted con la ayuda de producción. Los gobiernos municipales, Sandy, son regidos por el Código Municipal, dentro del cual está establecido que cada municipio debe, no dice si quiere, dice debe, imperativo, con un plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial debería ser la hoja de ruta de cada municipalidad a seguir para el otorgamiento de licencias de construcción. Asimismo, el plan de ordenamiento territorial debería ser la herramienta práctica diaria que permita reubicar asentamientos, colonias, casas, lugares que se encuentren ante la falta del orden existente en un sitio que sea considerado de alto riesgo por Conred. Sin duda alguna, Julio, son puntos que se deben tomar en cuenta y yo quisiera que también pudiéramos hablar acerca de cuáles serían esas características o esos aspectos que se deberían de dar prioridad en los planes de ordenamiento territorial, porque hablemos también, a veces en el afán de poder construir en un lugar bonito, en un lugar pues con ciertos privilegios, también se pone en riesgo el tema natural. Entonces es otro de los puntos que deben de tomar en cuenta e inspeccionar aún más profundo las municipalidades. Definitivamente que así debería de ser y para eso vamos a pedir una vez más, si me lo permites, el apoyo de la producción de la medida para que veamos y visualicemos de mejor manera lo siguiente. Aspectos tan importantes como la conservación de las áreas naturales, de los mantos acuíferos, de las zonas protegidas o de interés, deberían estar contemplados en cada uno de los distintos 340 planes de ordenamiento territorial. Evidentemente el desarrollo de este plan no ha sido una prioridad para los gobiernos municipales. A la fecha ya lo dijimos, son solo 135 municipios, que decir solo es un sarcasmo, como se entiende, los cuales no cuentan con el mismo, o sea, no les interesa nada. Y en las municipalidades, Andy, donde sí existe un POT aprobado, de verdad a veces pareciera que no existiese. ¿Por qué? Porque lo que hemos estado viendo ante esta situación de las tormentas ETA y IOTA, pues nos deja ver claramente que el POT es solo un papel más que está ahí guardado, pero que en la practicidad no sirve de nada. Y a manera de conclusión, Julio, ¿qué tan caro resulta hacer un plan de ordenamiento territorial?
o por qué entonces no existe interés de algunas municipalidades de no hacerlo. Hay que tener todo un equipo técnico precisamente para tener todas las características, no solo topográficas, las características hidrográficas, cada una situación de las que hay en el municipio, saber a ciencia cierta, ¿verdad? Ese mapeo colonia por colonia, zona por zona, dependiendo lo grande que sea el municipio. Esto obviamente, te repito, requiere de un equipo técnico, generalmente de ingenieros, generalmente de arquitectos, pero muchas veces lo que hacen las municipalidades simple y sencillamente no invierten en eso y se lo dan a cualquier consultor que no conoce y que no sabe del contexto de ese municipio. Bueno, este es el gran reto y una de las prioridades que deberían de tener las municipalidades, ojalá y que se pueda dar, porque recordemos que las amenazas son constantes y debemos estar preparados. Vamos a hacer una pausa en este momento, ¿te parece, Julio? Me parece muy bien. Vamos a la pausa, por favor, y le pedimos no cambie porque somos... Se pronunció sobre las peticiones que han hecho distintos sectores del país para que vete el presupuesto 2021. Pero considero que debo aclarar cuáles son los riesgos que llevaría a hacer ese veto, aplicar ese veto en este momento. Primero, el endeudamiento contemplado en el presupuesto del año 2021 es de 4.719 millones de quetzales menos al presupuesto vigente en el 2020. Ahora bien, recordemos que el presupuesto vigente de este año, con sus reformas y ampliaciones para atender las emergencias, ha sido el mayor presupuesto aprobado en el Congreso de la República y es mucho mayor que el del año 2021. A todos les recuerdo que el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020 no fue aprobado en el término que establece la Constitución Política de la República de Guatemala por el propio Congreso de la República el año pasado. Por lo tanto, este año estamos trabajando con el presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal del 2019. Acá les presento una gráfica para que se conozcan las diferencias entre el presupuesto del 2020 y el presupuesto del 2021. El presupuesto del año 2021 es ventajoso para el país. Les pido que lo revisen, que vean realmente y de forma integral el mismo. Y para hacer esa revisión de manera transparente y participativa, he convocado a los tanques de pensamiento como CIEN, ACIES, ATAL, Fundesa, entre otros, para que podamos analizar juntos y escuchar sus ideas y recomendaciones. Asimismo, me he reunido con el sector empresarial privado organizado y me sentaré, tengan la seguridad, con todos los que tenga que hacerlo para explicarles cualquier duda que puedan tener, porque al final los más afectados seríamos todos los guatemaltecos si aprobamos un presupuesto que es mayor, con mayor déficit fiscal que el presupuesto que se está proponiendo. Este presupuesto del año 2021, por primera vez en la historia, representa un presupuesto menor al año anterior. Jamás había sucedido. Más de 8.000 millones de quetzales son la diferencia de menos entre el presupuesto del 2020 y el presupuesto del 2021. Pero otro tema que es importante que aclaremos es el tema de la justicia. Siempre voy a apoyar la justicia. Para mi administración es una prioridad el apoyo de la administración del sector justicia. El presupuesto del sector justicia es constitucional, por lo tanto no le corresponde al Ejecutivo aumentar más allá de lo que está establecido en la propia Constitución. Le corresponde al sector justicia a solicitarle al Congreso de la República la ampliación de su presupuesto a través de una erogación extraordinaria, cosa que en el caso de que lo presente la Corte Suprema de Justicia al Congreso de la República, el Ejecutivo los apoyará. Las personas tienen todo el derecho de la libertad de expresión. Jamás estaré en contra de eso. Solo les pido que por favor no se olviden que el COVID sigue entre nosotros, sigue tomando la vida de muchos y mi preocupación es resguardar la vida de todos los guatemaltecos. Por lo tanto, si va a protestar, hágalo en paz, con distanciamiento social, con su mascarilla puesta, trate de mantener la higiene en sus manos, pero sobre todo, seamos responsables, preservemos la institucionalidad del país. La pobreza la combatiremos en la medida en que haya trabajo, la pobreza la combatiremos en la medida en que haya inversión, la pobreza la combatiremos luchando todos, gobernantes y gobernados, por los cambios que Guatemala requiere.
Bueno, y recordemos una situación, estamos en medio de la pandemia todavía, la segunda ola del COVID-19. Por ello es que hoy se entregó el manual que se va a utilizar para poder implementarlo en los espacios públicos y en todo tipo de reuniones donde hayan personas. Así que esto es muy importante, por favor, saberlo, determinarlo y de alguna manera que usted tenga la información completa aquí en A la Medida. El distanciamiento y el uso de mascarilla están dando la lucha contra el contagio del COVID-19. Es importante seguir las recomendaciones de salud en espacios públicos. Por ello, la Municipalidad Capitalina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentaron el Manual de Uso del Espacio Público COVID-19, donde se dan a conocer los nuevos proyectos a seguir dentro de la Zona 1 Capitalina. Este manual que estamos entregando el día de hoy es parte de la ejecución del Plan Santiago. El Plan Santiago es el plan de respuesta a la pandemia que la Municipalidad de Guatemala empezó a ejecutar a partir del 13 de marzo. Dentro del Plan Santiago estamos, por supuesto, enfrentando lo importante que es la pandemia, el contagio, la medicina y todo lo que ustedes han visto, pero también estamos viendo de qué manera vemos el futuro que tiene que ver cabalmente cómo vamos a diseñar los espacios públicos para que haya preocupación por la salud y la vida de nuestros vecinos. Y este manual del uso del espacio público tiene como propósito cabalmente cuidar a nuestros vecinos y a sus familias, señalizando el espacio público, disponiendo el espacio público para que hayan más banquetas más amplias, donde vamos a resembrar árboles sobre las banquetas, donde vamos a incorporar ciclovías, donde vamos a señalizar a manera de que se pueda guardar el espacio vital y hoy más que nunca ese distanciamiento. Se planteó en términos de poder participar con la ciudadanía, dar espacio de participación ciudadana para ir midiendo, ir evaluando, ir retroalimentando este proceso que ahora queda como una propuesta que se podrá seguir mejorando, pero que sin lugar a duda contribuirá a la recuperación y al desarrollo humano en la ciudad de Guatemala. De esta manera nos despedimos, le deseamos un excelente fin de semana. Lo esperamos el lunes. Claro que sí, Sandy. No se despegue la programación de TN23 y el domingo, ya lo sabe, 7 de la noche, Apuntes del Mundo con Andrés